proceso infeccioso por Gardnerella, ¿qué olor característico vamos a encontrar? Olor a pescado. Si es un proceso infeccioso por Trichomona, a carne podrida. Pero si es una infección por clamidia, nada, no vamos a encontrar nada. Si es una infección por gonococo, ¿algún olor tendrá? No va a tener ningún olor característico, más que la secreción puede tornarse amarillenta, ¿no? Ahora, si es una infección por bacterias gram positivos, gram negativos, hongo, honguitos, no, exacto, solo va a ver las características de la secreción, pero no vamos a sentir fetidez como tal, a menos que se asocie con la menstruación, ¿no? Por el proceso de descomposición, la menstruación no tiene un olor fétido, sí va a tener un olor a hierro concentrado, pero cuando tienen procesos infecciosos, este olor de hierro concentrado se incrementa. Por lo tanto, en las menstruaciones sienten a veces un olor más fuerte. No necesariamente van a sentir fetidez, sino un olor más fuerte durante el proceso de la menstruación. Sus menstruaciones van a tornarse oscuras. Si duraba 5 días, van a disminuir la cantidad de su menstruación. Puede que les dure 3 días, 2 días. Entonces van a existir factores que nos van a poder determinar que este proceso infeccioso es crónico. Después de realizar la especuloscopía, le tomamos la muestrita de su tinción de Gram, le tomamos la muestra para mandar a cultivar esa secreción, tomamos muestra en fresco. ¿Qué tenemos que hacer? El tacto vaginal, ¿listo? El tacto vaginal va a consistir en prácticamente el tacto manual y el tacto bimanual. ¿Y para qué voy a realizar el tacto vaginal? Para buscar la sintomatología del dolor. Cuando hay un proceso infeccioso, cuando existe inflamación, cuando existe infección en sus amígdalas, ¿qué pasa con sus amígdalas? Se inflama. Cuando hay un proceso infeccioso en el canal vaginal y este proceso infeccioso ha llegado a la cavidad pélvica, es decir, ha llegado al útero, el útero también se inflama y por lo tanto va a producir dolor, y es lo que nosotros tenemos que investigar, el proceso de dolor. ¿Y qué es lo que vamos a realizar? El tacto vaginal. Al realizar el tacto vaginal, cuando tocamos el cervix, las pacientes van a sentir dolor, o se van a exaltar o van a sentir molestia. Por lo tanto, esto se conoce como el signo de rebote vaginal, o también conocido como el signo de Frenkel. ¿Listo? Entonces, es el dolor a la movilización del cuello uterino y el dolor a la movilización a nivel de los anexos. Por lo tanto, ¿cómo voy a realizar? Con la mano más hábil se introducen los 2 dedos, el dedo índice y el dedo anular, para poder llegar primeramente a través del canal vaginal el orificio del cervix. El cervix es lo que primero voy a tocar, no voy a tocar el útero, porque el útero se encuentra dentro. Entonces lo que voy a tocar es el cervix. Y al tocar el cervix, al tratar el cervix, lo primero que tengo que hacer es identificar el cuello uterino, es decir, identificar el orificio cervical externo. El orificio cervical externo está cerrado, ¿listo? O sea, no se encuentran como en proceso de dilatación como en las pacientes de trabajo de parto. El lumen es menos de 0,5 milímetros, por lo tanto, es muy delgadito para que el dedo pueda introducirse dentro del orificio cervical externo. Lo que se va a sentir, lo que se simula al sentir el orificio cervical o el cervix propiamente, es como si se estuvieran tocando en la punta de la nariz. Entonces se tiene esa consistencia al tocar lo que es el orificio cervical o propiamente el cervix. Y al tocar y movilizar el cervix, la paciente va a sentir dolor. ¿Y cómo voy a tocar los anexos? Para eso ya tengo que hacer el tacto bimanual. Con la mano más hábil estoy tocando el orificio cervical y con la mano menos hábil, presión suprapúbica sobre el pubis, empiezo a ejercer presión para que descienda el fondo del útero y podamos tactar con mayor facilidad el cervix como tal. Una vez tactado el cervix, tengo que lateralizar. ¿Para qué? Para tocar los anexos. ¿Listo? Ahí está. Lateralizo para tocar el anexo izquierdo o el anexo derecho, y también va a producir este signo de rebote, que es el signo de Frenkel, que va a producir dolor en las pacientes. ¿Listo? O sea, va a producir exaltación. Es como les decía,
A ustedes golpeense una parte que esté inflamada y vuelvan a golpearse o vuelvan a tocarse, les produce dolor. Entonces es lo mismo, cuando hay un proceso infeccioso, hay un proceso inflamatorio y este proceso inflamatorio va a producir dolor. Entonces en la exploración física es lo que tengo que buscar en estas pacientes. Posteriormente, laboratorios, dentro de los estudios de laboratorio, para poder llegar al diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, tenemos los criterios mínimos, los criterios adicionales y los criterios definitivos. Dentro de los criterios, también para poder realizar, busco en forma de laboratorio qué voy a tomar. En la especuloscopía, la tinción de Gram, sus secreciones vaginales, cultivo de secreción vaginal. No voy a hacer Papá Nicolau, porque está contraindicado realizar durante un proceso infeccioso el Papá Nicolau. El Papá Nicolau no es para detectar infección. ¿Para qué es el Papá Nicolau? Exactamente, para prevenir precozmente el cáncer del cuello uterino. Y para hacer el Papá Nicolau yo tengo que tomar células buenas, células sin ningún proceso infeccioso. Y si yo tomo, buenos días, y si yo tomo del cervix, la paciente está con secreción, hay una inflamación, y le tomo una muestra para Papá Nicolau, el patólogo lo único que va a hacer, va a ver en el microscopio, y lo único que va a ver va a ser eso: infección e inflamación. Más infección, y lo único que nos va a describir es eso. Por lo tanto, no sirve tomar cuando hay un proceso infeccioso severo muestra de Papá Nicolau. ¿Listo? Lo que se tiene que hacer es el tratamiento para la infección y después que ha pasado el proceso infeccioso recién tomar una buena muestra para Papá. Ahora, si el proceso infeccioso no es evidente, no es tan intenso y no hay una reacción inflamatoria evidente que a la inspección nosotros lo vamos a evidenciar. ¿Por qué? Porque el orificio del cervix o el cervix como tal no está, lo vamos a ver en otra clase, no enfermedad pélvica, pero el cervix está el orificio cervical cerrado, tiene un aspecto nacarado, no está bombado, no tiene lesiones, entonces se puede evidenciar de forma directa cuando existe un proceso infeccioso como tal. Pero si encuentro un cervix inflamado, abombado, eritematoso, edematoso, con lesiones sangrantes, puntiformes, encima saliendo secreción del orificio cervical, ¿será que le voy a tomar su Papá Nicolau? No, no tengo que tomar el Papá Nicolau porque no le sirve absolutamente para nada a la paciente. Infecciones lo vamos a diagnosticar con otro examen y ese es examen en fresco, tinción de Gram, cultivo de secreción vaginal. ¿Listo? Dentro de los laboratorios, ¿qué más voy a solicitar? Su hemograma. ¿El hemograma para qué? Exacto, para ver si hay un proceso infeccioso que ya ha llegado a nivel sanguíneo, ¿no? Para ver si hay una leucocitosis como tal. Recuerden que dentro de los criterios se encuentra la leucocitosis mayor a 15.000, significa internación. Por lo tanto, tengo que buscar la elevación de los leucocitos. Además, ¿qué? PCR y velocidad de eritrosedimentación en respuestas a la inflamación. Si estos se encuentran elevados, también es parte de los criterios adicionales para poder llegar al diagnóstico de enfermedad pélvica. Especuloscopía, fuldocentesis, ecografía, resonancia magnética y laparoscopía son parte de los procesos de diagnóstico para poder llegar a un diagnóstico definitivo como tal. Fuldocentesis, ¿por qué? ¿Saben qué es la fuldocentesis? ¿Han escuchado hablar de la fuldocentesis? ¿O han visto cuando han hecho una fuldocentesis? ¿No? ¿Nunca han escuchado? La fuldocentesis se toma una muestra del fondo de saco. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora. Cuando se realiza el tacto vaginal y se realiza la especuloscopía como tal, lo que hacemos es visualización primeramente del orificio cervical. Voy a visualizar en la especuloscopía el canal vaginal y el fondo de saco. Cuando yo tacto a nivel de los anexos, cuando se encuentra un proceso infeccioso, una masa, cuando hay pacientes que tienen embarazo ectópico o procesos o accesos a nivel tubovárico, a nivel tubárico o a nivel de los ligamentos, del ligamento ancho prácticamente, van a generar un efecto de masa a nivel del fondo de saco, que yo lo voy a poder tactar. Para eso también voy a realizar el tacto bimanual para ver si existe dolor a la movilización de los anexos y si estoy encontrando alguna masa. Y ese fondo de saco se va a encontrar abombado. Por lo tanto, cuando se encuentra bombado significa que hay algo ahí adentro.
Y si encuentro caliente encima ese sector, yo voy a poder realizar lo que es la culdocentesis. ¿Y en qué consiste la culdocentesis? Visualizo a través de la especuloscopía el orificio cervical. Voy a visualizar el orificio cervical. Puedo traccionar con una pinza lo que es el labio inferior, traccionarlo hacia la parte superior para evidenciar el fondo de saco. Si este fondo de saco se encuentra bombado caliente, ¿qué yo voy a realizar? Una punción. Y esta punción la voy a hacer con una aguja, no necesito otra cosa. Una agujita voy a funcionar. Recuerden que esto simplemente es parte del peritoneo. Por lo tanto, es el fondo de saco de Douglas. Es una telita prácticamente la que se encuentra acá. Y voy a funcionar para extraer el material que tengo, el líquido que se va a encontrar en la cavidad. ¿Listo? No existe gran cantidad de líquido normalmente. Máximo que se puede tener en una paciente que no tiene ningún proceso infeccioso es hasta 100 cc. Máximo. Puede que en la ecografía salga 0. O líquido libre en fondo de saco 50 cc. O líquido libre como máximo 100 cc, que se considera normal por los procesos que existen dentro de la cavidad, pero estos se reabsorben con normalidad. No es pus, no es sangre, no es líquido serohemático lo que se encuentra dentro de la cavidad. Pero si en la ecografía me dice líquido en fondo de saco 200 cc, me tiene que llamar la atención porque eso no es normal. ¿Listo? No tiene que haber líquido en la cavidad. ¿Y dónde se va a encontrar ese líquido? En toda la cavidad, pero si la paciente se encuentra en el cúbito dorsal, pues prácticamente este se va a acumular en el fondo de saco en la parte más declive. Por lo tanto, yo voy a poder funcionar, y al funcionar voy a poder extraer parte de este líquido y evidenciar las características del líquido. Si es un líquido purulento, ¿qué significa? Que hay pus, ¿no? Que hay pus en la cavidad. ¿Será normal encontrar pus? No, no es normal que nosotros encontremos pus al realizar la culdocentesis. Pero si yo encuentro sangre, recuerden que hay vasos también ahí adentro. Puede que le haya funcionado un vasito, ¿no? Le haya pinchado hacia el rastro, saco sangre. Entonces puede que haya pinchado un vaso. Pero si hay hemoperitoneo, ¿cómo distingo que he pinchado un vaso y cómo distingo que es un hemoperitoneo? Ya, puede que la paciente esté con abdomen agudo, irritación peritoneal, pero puede que en la irritación peritoneal tú le has hecho la culdocentesis y has pinchado un vasito y sacas. ¿Cómo sabes que lo que está sacando ese contenido de sangre es punción de un vaso o es hemoperitoneo? Hemoperitoneo significa sangre en la cavidad. ¿Cómo? Digan, ya saben, aquí se pueden equivocar, no se pueden equivocarse en el examen. ¿Cómo saben? ¿Qué tiene la sangre normalmente? La coloración tal vez. Ya, la coloración, si es sangre arterial va a ser más rojita, si es sangre venosa va a ser más oscura, pero en el peritoneo puede que encuentres un intermedio. ¿Cómo sabes si es sangre de hemoperitoneo como tal, de la cavidad, o es sangre de un vaso, arteria o vena, con la muestra que le ha sacado? La sangre que se encuentra en los vasos tiene factores de coagulación. Lo que significa, si ustedes se pinchan y hacen caer una gotita, se va a coagular. Si se sacan de una vena, una arteria, y lo dejan, se va a coagular porque tiene los factores de coagulación. En el hemoperitoneo no va a haber factores de coagulación. ¿Listo? Por lo tanto, si ustedes pinchan y sacan sangre, tienen que esperar unos minutos para ver si coagula o no. O la puntita de la jeringa, esa gotita que se quedó ahí, si coagula, pues prácticamente le han pinchado un vaso. Si no coagula es hemoperitoneo, es sangre de la cavidad. ¿Listo? Si saca un líquido serohemático entre sangre y color prácticamente mezclado con la secreción de la cavidad, pues prácticamente la paciente tiene líquido en fondo de saco. Entonces, en eso consiste la culdocentesis. Cuando existe ya peritonitis como tal en la cavidad pélvica, vamos a poder encontrar a través de la culdocentesis las características de este líquido como tal.
La ecografía, después que yo le he realizado, tomado la muestra, he hecho su culdocentesis en la paciente porque he visto el fondo de saco abombado o he sentido como una masa a nivel del fondo de saco, porque si este no se encuentra abombado, no existe, no evidencio ese efecto de masa. Si yo le hago una punción, cuando este no está abombado, puedo puncionar incluso el intestino, ¿no? Porque ahí están ubicados los intestinos. Por lo tanto, no se hace la culdocentesis cuando no encontramos las características evidentes para poder determinar o no que existe algo de líquido en cavidad. Por último, viene la paciente y ¿qué le voy a solicitar? Su ecografía. ¿Listo? Dentro de la ecografía que le vamos a solicitar, dentro de los criterios definitivos para hacer el diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria, se encuentran las características del reporte ecográfico. Y para esto es necesario que nosotros enviemos a nuestras pacientes a un buen imagenólogo ecografista. No vamos a mandar solo un ecografista como tal. ¿Por qué? Porque los cortes que nos van a realizar de las imágenes y el reporte que nos van a realizar de las imágenes tiene que ser coincidente a las imágenes que nos van a presentar. ¿Qué significa? Que puede que el ecografista me dé su reporte quiste de ovario torcido y realmente sea una trompa que se va a encontrar pues prácticamente con su efecto tabicado, ¿no? Entonces se debe comparar el reporte que nos están enviando con las imágenes y los cortes de las imágenes que nos van a enviar. Para eso tenemos que saber diferenciar y leer los reportes ecográficos como tal, no solo basarnos en el informe, porque en el informe nos pueden colocar cualquier cosa, lo que deseen nos pueden colocar, pero nosotros tenemos que saber interpretar esas imágenes. Entonces, antes de pedir la resonancia magnética, porque podemos pedir resonancia magnética cuando no estamos seguros del diagnóstico, y por último la laparoscopía como tal, la visualización directa, ¿verdad? Entonces visualizo a través de la laparoscopía para ver cómo están esas trompas uterinas, para ver si existe un proceso de inflamación, edematización a nivel del útero como tal, a nivel de las trompitas, porque parte del diagnóstico también lo vamos a revisar en la laparoscopía. Recuerden, existe una clasificación laparoscópica de la enfermedad pélvica inflamatoria en leve, moderada y severa a través de la laparoscopía como tal. Entonces, ¿qué voy a solicitar? ¿Será que le voy a solicitar primero una resonancia magnética? No, si le puedo solicitar una ecografía y puedo hacer un diagnóstico definitivo con ecografía, primero le voy a solicitar la ecografía. Entonces, nuestro pilar principal para hacer nuestro diagnóstico con alta sensibilidad y especificidad es cuando los pacientes tienen fiebre, principalmente más de 38 grados, su dolor abdominal y si encontramos un efecto de masa a nivel de los anexos, ya nos van a hacer sospechar más directamente que se está tratando de una enfermedad pélvica inflamatoria. En laboratorios les decía la biometría hemática, enzimas hepáticas. ¿Para qué les solicitaré las enzimas hepáticas? ¿Se acuerdan? En la anterior clase mencionábamos que existe un proceso de adherencias a nivel del hígado por el proceso infeccioso que va a generar, y estas adherencias se van a ubicar entre lo que es el hígado prácticamente y los anexos del hígado, produciendo estas adherencias lo que va a producir un dolor pleurítico, por lo tanto un dolor a nivel del hipocondrio derecho en pacientes que tienen una epicrónica, y esto se le conoce como el síndrome de Fitzhugh-Curtin. Entonces, a las pacientes que van a tener una inflamación a nivel del hígado, las enzimas hepáticas también se van a encontrar elevadas, principalmente por este proceso adherencial. ¿Será que solo le voy a solicitar su tinción de grano a la paciente dentro de los exámenes? También debo solicitarle su examen general de orina. ¿Por qué? ¿Por qué le tengo que pedir su examen general de orina? Porque recuerden que los orificios externos de los genitales femeninos están muy cercanos unos con otros. El meato urinario, la vagina y el recto se encuentran en disposición cercana. Entre la vagina y el recto tiene una distancia entre de 2 a 4 centímetros máximo. Entre el meato urinario y el orificio vaginal, pues prácticamente la cercanía es directa, o sea, entre lo que es el clítoris y el meato urinario son 2 centímetros exagerando que tienen de distancia, y cuando las pacientes tienen abundante secreción, esta extravasa, mancha la ropa interior y por contaminación puede producir un proceso infeccioso a nivel de la orina. Por lo tanto, la paciente tener su proceso infeccioso continuo de infecciones urinarias
y nosotros debemos descartar si existe o no un proceso infeccioso a nivel del oído. Tinción de grano, examen en fresco, frotis y las serologías propiamente para las infecciones de transmisión sexual como clamidia y gonorrea. Muy bien. Dentro de las imágenes, dentro de la ecografía que vamos a solicitar a la paciente para poder hacer dentro de los diagnósticos definitivos, tenemos que visualizar las imágenes como tal. Por lo tanto, habíamos mencionado que no es normal que se vean las trompas uterinas en la ecografía, no se visualiza. ¿Listo? El lumen, el grosor de la trompita es tan delgadito que no se lo puede visualizar a nivel de la ecografía. En la ecografía normal se va a visualizar el útero y se va a visualizar los ovarios, pero no se visualiza lo que es las trompas uterinas como tal. Cuando existe un proceso infeccioso, esta trompa se inflama y puede llegar a medir desde 1 centímetro, 2 centímetros, incluso hasta 3 centímetros y confundirse con un quiste o con intestino. ¿Listo? Por lo tanto, a nivel ecográfico, para eso es necesario que mandemos a un buen ecografista, un buen imageneólogo, para que nos haga unos buenos cortes y poder identificar como tal estas imágenes, que como la disposición de la trompita, ¿será que la trompa dentro de la cavidad se va a encontrar así rectita? No, se va a encontrar como un choricito y va a tener este efecto de tabicado en realidad, y lo pueden confundir con un quiste tabicado. Por lo tanto, las características que vamos a encontrar incluyen las trompas ovoides distendidas, llenos de líquido anecoico o ecoico, un engrosamiento de las paredes tubáricas, tabiques incompletos a nivel de las paredes tubáricas, una forma aparentada de rueda dentada o forma de muñeca, o también lo que se conoce en forma de C o de herradura, pues prácticamente es lo que se va a poder evidenciar a nivel ecográfico como tal. Por lo tanto, en la ecografía nos dan sus reportes y tenemos que visualizar las imágenes. Y en las imágenes yo tengo que visualizar todo. ¿Será que solo me van a mandar la imagen de la trompita? No, me van a mandar todo lo que es de la cavidad pélvica como tal. Útero y anexos, es decir, útero, trompas y ovario. Entonces, en el útero tengo que visualizar primeramente y tengo que describir lo que está descrito en el informe. Si estoy viendo esto que ven aquí, este es el útero como tal. ¿Listo? El útero tiene un aspecto de perita y es lo que tenemos que evidenciar. Toda la silueta de la cavidad uterina como tal. Entonces evidencio paredes regulares, finas, no encuentro encruzamiento, no encuentro masas en el interior de la cavidad pélvica como tal y nivel del útero. Veo la parte interna del endometrio, esta línea lineal, están viendo blanca lineal, es prácticamente el endometrio. El endometrio se encuentra lineal, puede encontrarse trilaminar cuando ya está en proceso de crecimiento del endometrio, a punto de menstruar, vamos a encontrar más grueso la parte interna del endometrio. Después de visualizar el útero me tengo que fijar lo que es los anexos. Esto que están viendo aquí es el ovario. ¿Será que esto es quiste? ¿Qué tiene el ovario normalmente? Dentro del ovario, ¿qué hay? Cuerpo lúteo, ¿qué es esto? Pues folículos, ¿no? Hay folículos en formación. Todos los meses la mujer menstrua de uno y de otro año. Por lo tanto, los folículos van creciendo hasta liberarse y el de mayor tamaño incluso puede llegar a medir en algunas situaciones hasta 3 centímetros. Oye, le mando justo al ecografista en la mitad de su ciclo cuando está en plena ovulación y nos va a demostrar que tiene un quiste en su ovario, nos va a decir, ¿no? Cuando es pues prácticamente el folículo primordial que ha crecido y está liberando el óvulo para que se produzca el proceso de ovulación como tal. ¿Listo? Entonces, todo lo que están viendo aquí son folículos en formación, no son quistes como tal. Los quistes como tal tienen las características propias de formación en rosario, quistes del mismo tamaño aparentemente que varían en milímetros, pueden variar en milímetros, o como el racimo de uvas que van a estar llenitos acá. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Exactamente, es la trompa uterina. ¿Listo? Lo que no se debería visualizar normalmente, que debería estar aparentemente aquí una trompita, que no se visualiza. Cuando hay un proceso infeccioso, esta se inflama, por lo tanto se visualiza en la ecografía. Y es lo que nos va a reportar. ¿Qué será aquí?
Las características, pues prácticamente de las pacientes que tienen el proceso infeccioso como tal, cuando se encuentran llenas de pus o llenas de inflamación, cuando está inflamado, se encuentra edematizado, ¿verdad? Entonces no precisamente se va a encontrar pus. Esta inflamación lo vamos a evidenciar. Esto que ven aquí es el ovario. Y esto que está al ladito del ovario es la trompa uterina, que tiene esta característica en forma de C o también en forma de S se puede evidenciar, ¿ya? Entonces, cuando mandamos al ecografista, puede que el ecografista nos reporte esto, un quiste tabicado anexado al ovario, y no es la trompa uterina como tal. O tenemos la imagen en forma de signo de muñeca, prácticamente con restos incompletos, que va a ser la forma de los buenos días, de tabicado a nivel de todo el trayecto de la trompita. O en forma de herradura, un quiste como tal tiene pues prácticamente la forma de paredes lisas, continuas, y estas para poder diferenciar en la trompa va a tener esta característica de rueda dentada, que significa que tiene unas dentaduras a nivel de toda la circunferencia, que no es propiamente un quiste, sino es la trompa que se encuentra pues prácticamente en proceso inflamatorio, que lo vamos a poder evidenciar a través de la ecografía. Por esto la importancia de que nosotros mandemos a nuestros pacientes a un buen imagenólogo como tal y no nos den un reporte cerrados, porque puede que nos manden este reporte como quiste tabicado y realmente sea un proceso infeccioso. ¿Listo? Entonces, dentro de la culdocentesis que ya habíamos mencionado anteriormente, los líquidos que podemos encontrar, sangre, pus o líquido turbio, que va a estar en la mezcla entre sangre y pus por el proceso infeccioso como tal. Esta culdocentesis ya hemos mencionado que se hace la función a nivel del fondo de saco para poder extraer la calidad del líquido y nosotros poder diferenciar si es propiamente pus, si es sangre, si es un proceso cero purulento, para poder identificar el proceso infeccioso como tal. Si ya encuentro peritonitis en la cavidad pélvica, este proceso infeccioso es severo. ¿En qué estadio? Estadio blanda. Hemos hablado de los estadios, ¿se acuerdan? Exactamente, estadio 4, cuando ya ha habido ruptura del acceso. Entonces, cuando ya hay una ruptura del acceso, se encuentra la paciente en estadio 4, está haciendo una peritonitis como tal. Dentro de la laparoscopía, que también es parte del diagnóstico. ¿Por qué? Porque puede que venga la paciente de una epicrónica, no tiene una sintomatología característica más que el dolor. Y si la paciente viene con dolor en hipogastrio o dolor en el abdomen inferior y nos niega todos sus antecedentes, ¿no? ¿Has tenido una pareja ocasional? No. ¿Has tenido secreciones vaginales? No. Entonces, los pacientes son capos para mentir, todo tenían. Entonces, y no por su dolor en el abdomen inferior, no va a ser lo primero que vamos a pensar, ¿no? Entonces podemos pensar desde una infección urinaria, podemos pensar de hasta una apendicitis, pues prácticamente cuando viene dolor en la parte inferior. Entonces, en estas pacientes que tienen una epicrónica, que no hemos podido, le sacamos el laboratorio, no hay leucocitosis, porque recuerden que para que tenga leucocitosis ya tiene que tener un proceso infeccioso, es decir, pus, pues prácticamente en cavidad pélvica, y puede que ésta se encuentre con un estadio 1 o 2 y no va a estar generando pus como tal. Y no podemos realizar un diagnóstico certero a través de una ecografía. Por lo tanto, la laparoscopía nos sirve también como diagnóstico y terapéutico. ¿Por qué? Porque va a ser visualización directa, ¿verdad? A través de la laparoscopía se va a ingresar y se va a visualizar de forma directa la inflamación de las trompitas uterinas, si existe a nivel de adherencias entre la trompa y el ovario, y el útero si se va a encontrar inflamado o no. Entonces, a través de la visualización directa, yo voy a poder realizar el diagnóstico definitivo de enfermedad pélvica inflamatoria como tal. Esto que están viendo aquí es una trompita, ¿listo? Esto que ven aquí, este es el útero, aquí está la trompa totalmente inflamada, formación de adherencias entre la trompa y el ovario por el proceso infeccioso que tiene. Entonces, es lo que tenemos que evidenciar: formaciones purulentas o edematizadas a nivel del útero y los anexos, formación de adherencial a nivel de los anexos, exudado que pueden presentar, es decir, como saliendo un líquido, pues prácticamente a nivel de las trompas,
Este proceso infeccioso lo vamos a poder evidenciar a través de la laparoscopía como tal. Y dentro de la laparoscopía existen algunos criterios para que nosotros podamos hacer el criterio de diagnóstico y podamos someterles a estas pacientes a que se realice una laparoscopía para poder realizar su diagnóstico. Como tal, no vamos a meter a toditas las pacientes a la laparoscopía, ¿no? Entonces vienen directo a la laparoscopía para diagnóstico cuando podemos realizar otro tipo de diagnóstico, ya sea ecográfico y con la sintomatología también. Dentro de estos criterios son criterios antiguos que hasta la actualidad se siguen manejando específicamente para poder realizar a las pacientes una laparoscopía, que son similares a nuestros criterios mínimos que habíamos mencionado anteriormente, mejor dicho, los criterios adicionales. En esto se va a basar entre los antecedentes personales de la paciente, su estado civil, si es soltera, tendrá más criterio para poder identificar que se trata de una enfermedad pélvica inflamatoria. Presencia de tumores en los anexos, la edad principalmente, temperatura, si hemos encontrado infección por gonococo a nivel del cuello uterino o infección de transmisión sexual o secreciones purulentas, nos van a hacer pensar que ya se trata de una enfermedad pélvica, pero que no estamos pudiendo llegar a un diagnóstico definitivo como tal. Y a través de la laparoscopía vamos a poder realizar este diagnóstico de enfermedad pélvica inflamatoria porque es la visualización directa. Entonces se va a visualizar de forma directa este proceso inflamatorio. Dentro de esta laparoscopía, para hacer el diagnóstico laparoscópico, existe también una clasificación laparoscópica de la enfermedad pélvica inflamatoria. Es decir, se abre la cavidad, se colocan los trócares y estoy visualizando pues prácticamente el útero y los anexos. Cuando visualizamos el útero y los anexos y encontramos un eritema, las trompas que se mueven libremente y no hay un exudado purulento, pero vemos el eritema a nivel de las trompas y edema a nivel de las trompas, se va a tratar de una enfermedad pélvica inflamatoria leve. Pero si encontramos en la laparoscopía eritema marcado, un edema marcado, material purulento, pues prácticamente, pero no va a haber este movimiento libre a nivel de las trompitas como tal, las fimbrias no se van a mover como tal, vamos a encontrarnos con una enfermedad pélvica inflamatoria tipo moderado a través de la laparoscopía. Y severo, cuando ya vamos a encontrar pus, pues prácticamente, o formación de abscesos a nivel tubovárico o a nivel tubárico, en este caso ya estamos hablando de una enfermedad pélvica inflamatoria severa. Todo esto, repito, en clasificación laparoscópica, porque estamos visualizando que es distinto a los estadios como tal. Por lo tanto, en una salpingitis, ¿qué vamos a determinar? Si esta salpingitis es aguda o crónica, tenemos que verificar la clínica. La clínica, pues prácticamente el dolor, el hipogastrio, en el abdomen inferior, predominantemente en fosas ilíacas. Al tacto vaginal vamos a encontrar lo que es el signo de rebote, porque si estamos hablando de salpingitis, significa que el proceso infeccioso ya ha llegado ¿hasta dónde? Hasta las trompas, significa que ya ha ascendido el proceso infeccioso. 3 vías de infección, ascendente, hematógena y por contigüidad. Principalmente la vía ascendente. Tengo que visualizar lo que es el exudado a nivel del cuello uterino. Podemos encontrar a nivel del tracto vaginal hipertermia. Y esta salpingitis, si no se está produciendo, clasificamos, ¿no? Si esta salpingitis se encuentra en estadio 1 y en estadio 2, tenemos que realizar tratamiento. Estadio 1 y 2 significa que puedo hacer tratamiento ambulatorio. Estadio 3 y 4 sí o sí es internación, a menos que el estadio 1 y 2 no toleren tratamiento ambulatorio, es decir, tratamiento oral, o no haya efectos a través de mi tratamiento bioral, necesito internar a la paciente. Peritonitis, ¿qué es lo que voy a evidenciar? Hipertermia, dolor abdominal, defensa y reacción peritoneal, náuseas, vómitos. Las pacientes van a adoptar una posición antiálgica. El cuadro típico de abdomen agudo, resistencia a nivel de ese abdomen. ¿Han tocado algunos pacientes con abdomen agudo? ¿No han tocado? ¿Han escuchado el signo de tabla? Cuando ustedes tocan una tabla es duro, hacen resistencia. Igual se pone el abdomen, un abdomen agudo. Ustedes quieren tocar el abdomen, hay una resistencia a nivel del abdomen. Es duro, no es ese blando, depresible que describimos normalmente, ¿verdad? Entonces el abdomen se pone duro por la reacción, por el proceso infeccioso. Sea pus o sea sangre que se encuentra en la cavidad, va a producir una reacción.
a nivel, ni bien van a estar tocando el abdomen, va a producir una sensibilidad, entonces les va a doler, toques, no les duele. A la palpación profunda, alguno que otro le va a doler. Pero en pacientes cuando tienen abdomen agudo, ni bien se empieza a tocar, hay esta resistencia del peritoneo, hay una hipersensibilidad, dolor prácticamente, ni bien se toca a la paciente. Y peor, el signo del rebote, ¿no? Le duele más a la descompresión. Va a existir un mayor, el dolor se va a intensificar cuando se va a descomprimir en vez de estar comprimiendo. Entonces, estos signos ya son propios de un abdomen agudo. Abdomen agudo significa cirugía, es quirúrgico, que tengo que evidenciar qué es lo que le está produciendo esta reacción peritoneal en los pacientes. Así se trate de un estadio 1 o 2, puede producir un abdomen agudo, ¿listo? No simplemente estadio 3 y 4. Estadio 3 y 4 va a producir lo más seguro, tarde o temprano va a producir lo que es una peritonitis, lo que es un abdomen agudo. Pero en estas pacientes también debemos poder identificar si ya nos está realizando un abdomen agudo para poder realizar una exploración como tal. En los abscesos tubováricos, el absceso, la formación del absceso es como cuando les está saliendo un granito, ¿verdad? En los adolescentes empieza a salir el granito, se empieza a producir edematizado, eritematoso, se está formando, y cuando se está formando el granito ustedes pinchan y no sale nada, va a salir líquido seroso, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Tienes que esperar, a las mamás que les dicen, tienes que esperar a que tu granito madure si lo quieres apretar, ¿verdad? Porque si ustedes apretan el granito antes, no va a salir nada. Cuando el granito está maduro, cuando está amarillito, desde apretar y sale, pues el proceso infeccioso. Pues prácticamente esta formación de abscesos es similar. Y es bien claro, la tradicional, ¿qué es esta? Que los cirujanos dicen, ¿no? Absceso drenado, absceso curado. Y es cierto, se tiene que drenar los abscesos para que estos puedan tener una resolución. Aunque existe dentro de los procesos infecciosos, a través del tratamiento, estos se pueden disolver, se puede resolver, pero si el tratamiento no funciona, tenemos que operar. Entonces, dentro de la formación de estos abscesos, cuando se está conteniendo en la cavidad, o sea, se está formando el absceso pus dentro del útero o pus en asociación con el ovario, puede que no tengamos una sintomatología evidente porque está la pus contenida, es decir, está aquí contenido el absceso. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la ecografía? Un efecto de masa, puede que encontremos formación de un quiste con contenido seroso, nos pueden describir y si ya sea simplemente la formación del absceso, porque el contenido no es líquido, ¿no? Es un líquido espeso, no es el líquido claro, seremático o seroso, mejor dicho, que van a contener los quistes normales. Por lo tanto, sí va a producir una reacción de inflamación adicional, sí va a producir una reacción de formación de adherencias y eso sí va a producir dolor. Pero puede que en el momento no encontremos como tal o no nos reporten como tal una formación de absceso. ¿Y qué es lo que nos va a llevar este diagnóstico? La clínica, las pacientes van a empezar a presentar fiebre, dolor, pues prácticamente también dolor a la movilización, este efecto de masa que vamos a encontrar a través del tacto vaginal, que vamos a poder hacer el diagnóstico que probablemente se esté tratando de un absceso. Si toco el fondo de saco, un efecto de masa y encima es caliente, ¿será normal que dentro del tacto vaginal esté caliente? No, no tiene que tener temperatura, por lo tanto, nos va a hacer sospechar que probablemente ese efecto de masa se trate de un absceso. ¿Listo? Dentro de las enfermedades pélvica inflamatoria crónica como tal, son a todas estas pacientes que ya las conocemos típicamente, ¿no? Que han venido de forma continua, constante, secreción vaginal constante, meses de su secreción vaginal, pues prácticamente que están produciendo este proceso infeccioso. De repente vienen a nuestra consulta por sus menstruaciones irregulares, menstruaciones escasas y le mandamos a hacer una ecografía. Y en la ecografía, ¿qué nos reporta? Hidrosalpinx. ¿Qué significa hidrosalpinx? Traído. Líquido en las trompitas. Esas trompitas se han edematizado y se han llenado de líquido. No es pus, sino es líquido. Y eso es por el proceso infeccioso crónico que han tenido de forma constante su proceso infeccioso. Que en algún momento les va a producir un dolor agudo, sí, pero ese su dolor agudo no es de una infección reciente, sino ya es de una infección pasada que se ha estado incrementando y en la ecografía puede que encontremos eso.
hidrosalpinx como tal a nivel de las trompitas. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a evidenciar primero? La infección está en el canal vaginal, la infección asciende, si infecta el útero, se llama endometritis. ¿Listo? Si la infección ha ascendido del útero, ha pasado a las trompas, se denomina salpingitis. Y si llega a los ovarios, salpingo-ovoritis. Entonces es un proceso infeccioso que llega hasta las trompas y los ovarios. Si existe en la trompa formación de pus, significa que hay un absceso. Este absceso puede ser tubárico o tubo ovárico. Ahora, cuando existe la formación de adherencias a nivel de las trompas y el ovario, o a nivel de las trompas y la cavidad pélvica como tal, estamos hablando de una saltosalpingitis o saltosalpinx. Pues prácticamente cuando existe el proceso infeccioso crónico de pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria crónica, y no es precisamente pus como tal lo que vamos a encontrar, sino está edematizado esta trompita, estamos hablando de un hidrosalpinx, sino que es contenido líquido, pues prácticamente que vamos a encontrar a nivel de las trompas. Y ya cuando existen lo que son las adherencias como tal a nivel de las trompas, estas se pueden encontrar leves o severas, que es prácticamente todo este proceso infeccioso que ha contenido dentro de la cavidad, por eso se está formando adherencias. Y adherencia significa que va a estar pegado, pues prácticamente no va a tener esa libertad de poder movilizar las trompitas o los ovarios por las adherencias que va a presentar. Y si hay inflamación, formación de adherencias, ¿será que se puede manipular normalmente? No, es como la mantequilla, ¿visto? El toque de la mantequilla se hunde, se lesiona, se puede lesionar cuando existe el proceso infeccioso como tal. Por lo tanto, nuestro tratamiento, ¿en qué se va a basar? Si hay infección, tenemos que tratar el proceso infeccioso. ¿Listo? ¿Para qué? Para evitar que las pacientes sufran de infertilidad, para evitar que estas pacientes tengan embarazos ectópicos, para evitar que estas pacientes tengan enfermedad pélvica inflamatoria crónica, es decir, un dolor pélvico crónico. Las complicaciones por cada episodio se triplica, pues prácticamente si a una paciente le ha dado EPI, existe el riesgo de que le dé doblemente EPI en un 15%. Se incrementa más si esta paciente tiene después de 2 sucesos hasta un 35% más de que pueda tener EPI nuevamente. Después de 3 o más incidentes de EPI, más del 75% de que esta paciente tenga EPI nuevamente. Entonces, por cada episodio, el factor de riesgo se incrementa más. La formación de embarazos ectópicos por antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria también se eleva a 10 veces más de que estas pacientes tengan o puedan desencadenar un embarazo ectópico por antecedente de una enfermedad pélvica inflamatoria. El dolor crónico persistente de las pacientes de un 15 a un 20% de persistencia de dolor después de haber sido tratada de enfermedad pélvica inflamatoria. Infecciones recurrentes, infecciones vaginales de un 20 o 25% y su formación de abscesos de un 5 o 15%. Por lo tanto, nuestro tratamiento se va a basar en el estadio que vamos a encontrar en estas pacientes, si se encuentran en estadio 1, 2, 3, 4. Recuerden, estadio 1 y 2, y esto no está en la diapositiva, así que no me digan, no, mira la diapositiva, no, ahora. Estadio 1 y 2, tratamiento ambulatorio. Estadio 3 y 4, sí o sí se interna, ¿listo? Pero en el estadio 1 y 2, si no tolera la medicación vía oral, es decir, medicación en su casita, también debo internar estas pacientes, ¿listo? Y el tratamiento ambulatorio, ¿en qué se va a basar? En antibióticos. Cefalosporinas es lo que debo utilizar. De segunda o de tercera generación, puedo utilizar la ceftriaxona como dosis única y siempre va a estar asociado a lo que es la doxiciclina. ¿Por qué? Porque la doxiciclina va a afectar a enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Como el gonococo y la clamidia principalmente. Entonces, nuestro tratamiento no va a ser 7 días, no va a ser 10 días. Nuestro tratamiento es por 14 días. Y para afectar anaerobios, ¿qué voy a utilizar? Metronidazol.
¿Listo? Entonces, nuestro tratamiento generalmente se basa en triconjugado, es decir, 3 antibióticos que puedo utilizar durante 14 días. Es el tratamiento ambulatorio que vamos a dar a estas pacientes. ¿Listo? Cefalosporina, doxiciclina y su metronidazol. Entonces, es lo típico que vamos a utilizar en las pacientes para hacer el tratamiento. Recuerden que este tratamiento, este esquema de tratamiento que estamos utilizando es el tratamiento sistémico, pero las pacientes también tienen su infección vaginal, por lo tanto, debo tratar la infección vaginal también, y eso es tratamiento local. ¿Y con qué lo haré? Con óvulos o cremas vaginales, dependiendo de la infección que tiene. No le voy a dar un politodo, ¿no? Entonces, ahora si la paciente tiene su zoológico, obviamente vamos a dar todo. Pero si no, si tiene bacterias y hongos, tengo que darle tratamiento para bacterias y hongos. No le puedo dar un antiparasitario vía vaginal. ¿Por qué? Porque voy a matar la escasa flora vaginal que tiene. Entonces, si tiene parásitos y bacterias, le daré para parásitos y bacterias. Generalmente, las infecciones, los honguitos son bien oportunistas. Por lo tanto, si hay un proceso mixto, generalmente también va a haber honguitos como tal. ¿Listo? De las bacterias no solo va a ser una bacteria, van a ser gran positivas, gran negativas, bacilos se van a encontrar también. Entonces existe una gran cantidad de bacterias que, ¿cómo voy a determinar de qué bacteria se trata? A través de la tinción de Gram. Por eso le tomo su muestra de tinción de Gram, porque la tinción de Gram nos va a salir el resultado. Estreptococos, estafilococos, Gram positivos, Gram negativos, nos va a reportar en la tinción de Gram. ¿Listo? Y con la tinción de Gram ya pueden realizar su tratamiento. Ahora, si las pacientes necesitamos internar a esta paciente, 3, 4, internación directa. Pero tengo que tener criterios de internación si estas pacientes están en estadio 1 o 2. ¿Y cuáles son estos criterios? Si son pacientes adolescentes, sabemos que no van a cumplir el tratamiento. Si usan drogas, si tienen una enfermedad grave de base, si estamos sospechando que se está formando un absceso, si no estamos seguros de nuestro diagnóstico, tenemos un diagnóstico incierto, si va a estar formando su peritonitis generalizada en estadios 3 y 4, si tiene permanentemente alzas térmicas mayor a 38 grados, si el tratamiento ambulatorio ha fracasado, si yo le he dado mi tratamiento ambulatorio por 14 días y no he hecho efecto mi tratamiento ambulatorio, debo internar a la paciente. Si la paciente ha recibido instrumentación quirúrgica o instrumentación intrauterina reciente, como histeroscopía, si ha hecho colocar su dispositivo con su proceso infeccioso, o ha tenido un aborto infectado y se ha hecho un legrado uterino y hay todavía la infección dentro de la cavidad, porque aborto infectado significa que ya hay infección en la cavidad uterina. Entonces, para evitar que esta infección llegue a las trompas, tiene que permanecer internada la paciente. Cuando en el laboratorio encontramos leucocitos más de 15.000, debo internar a la paciente. Y cuando impiden o no toleran el tratamiento vía oral, significa que las pacientes tienen náuseas, vómitos, están en estadio 2, tratamiento ambulatorio. Yo le doy su medicamento, que son 3 medicamentos que va a tomar. Y estos 3 medicamentos, la paciente empieza a tener náuseas, vómitos, no tolera. Le doy su antiemético, sigue vomitando. ¿Será que va a ser el efecto del tratamiento? No, todo lo está vomitando. Por lo tanto, debo internar a la paciente. ¿Listo? Entonces, tengo criterios para poder internar a la paciente. Dentro del tratamiento intrahospitalario o el tratamiento parenteral como tal, también utilizo mi tratamiento médico triconjugado. Cefalosporinas, voy a utilizar también gentamicina y voy a utilizar metronidazol, ¿listo? Como tratamiento triconjugado. Entonces utilizo una cefalosporina de segunda o tercera generación, puedo utilizar cefotaxima, cefotetán o ceftriaxona, y voy a utilizar principalmente la gentamicina, que es el uso que utilizamos, ¿listo? Cefalosporina, gentamicina y metronidazol como tratamiento parenteral. La gentamicina puedo dar dosis de hasta 160 como dosis día, o utilizar 80-80 prácticamente. Y el metronidazol como parte del triconjugado. Después ya puedo rotar a tratamiento vía oral, porque el tratamiento endovenoso lo vamos a realizar intrahospitalario. Y ya rotando para el alta de las pacientes podemos cambiar su tratamiento a vía oral como tal, ¿no?
¿En qué pacientes voy a operar si estoy tratando? Viene la paciente, está en estadio 1, 2, en 2, no ha tolerado el tratamiento vía oral, le he internado. O viene la paciente, diagnostico que está en estadio 2, está en estadio 2, le doy su tratamiento vía oral, regresa a la semana y me dice que no ha vomitado, que no ha tomado, que le ha hecho daño y ha dejado de tomar su medicación. De repente viene nuevamente al hospital, o mejor dicho, a emergencias, está presentando fiebre, le saco su laboratorio, tiene una leucocitosis de más de 15.000, voy a internarle y encima que no ha tolerado su tratamiento vía oral. Entonces, ¿en qué pacientes voy a realizar cirugía, tratamiento quirúrgico, o a todititas las voy a operar? No. Entonces, hay criterios para poder determinar a qué pacientes vamos a operar. Principalmente las pacientes 3 y 4 que están haciendo peritonitis. Si hay peritonitis significa que tengo que lavar. Si están haciendo abdomen agudo significa que tengo que operar. Ahí no hay dónde perderse, ¿no? Está peritonitis en la cavidad, opero, tengo que operar. Pero si la paciente se encuentra principalmente en shock séptico, abdomen agudo, sí o sí es tratamiento quirúrgico. Cuando hemos encontrado una masa, y esta masa es más de 8 centímetros, pero no sabemos si es pus, pero ya es una masa de más de 8 centímetros, tengo que operar. ¿Listo? Si vemos que se está produciendo ruptura de este absceso y una fisura del absceso, también tengo que operar. Cuando la paciente ha venido con su tratamiento desde casa, no ha tolerado el tratamiento, le hemos internado, vemos un efecto de masa de 3 centímetros, esta masita, en vez de disminuir de tamaño porque creemos que es un absceso, le saco su ecografía a los 2 días, en vez de 3 ha subido a 4 centímetros o 5 centímetros, significa que el tratamiento no está haciendo efecto, por lo tanto debo operar cuando empiezan a crecer las masitas que estamos encontrando dentro de la cavidad, que lo más probable sea un absceso en formación. Si le estoy dando su tratamiento intrahospitalario, tiene una leucocitosis de 16.000, le doy su tratamiento, esa leucocitosis debería bajar o subir. Bajar. Con el tratamiento tiene que empezar a bajar. Pero sigue 16.000, de repente empieza a subir 17.000, pero sigue permaneciendo en los mismos estadios. Significa que el tratamiento endovenoso, el tratamiento médico no está haciendo efecto, por lo tanto tengo que examinar la cavidad para ver la formación de posibles abscesos o drenar estos abscesos que se están formando. Entonces, ¿qué es lo que voy a realizar? Tengo que localizar el foco de infección, aspirar el contenido purulento, realizar un lavado de la cavidad peritoneal, control de la hemostasia, colocar drenajes y se terminó la cirugía. ¿Listo? Abrimos, drenamos el absceso, lavamos, siempre desde el control de hemostasia. Esto ya estas pacientes van a estar con antibiótico y se cierra la cavidad después de colocar el drenaje. Pero ojo, que estas pacientes, después de haber realizado tratamiento quirúrgico, una paciente con peritonitis que ha tenido un proceso infeccioso, existe el alto riesgo de que se tenga que reintervenir. ¿Por qué? Porque ¿será que cuando yo le lavo se va a terminar su infección? No, la infección ya está establecida, ¿no? Por más que le he drenado el absceso, ¿será que toda la cavidad ya va a aparecer sin infección? No, la infección ya está, se puede volver a formar. Si se vuelve a formar o si los antecedentes de la paciente, los antecedentes previos que ha tenido EPIs anteriores, van a hacer con más frecuencia de que esta cavidad se siga formando pus y por lo tanto terminemos en una histerectomía por el proceso infeccioso comunitario. ¿Listo? Entonces se corre el riesgo de que una vez realizado el tratamiento quirúrgico se tenga que reintervenir nuevamente. Por lo tanto, damos el tratamiento médico a pacientes que tienen su efecto de masa de menos de 8 centímetros. Pero si estas tienen más de 8 centímetros, tenemos que operar. Si no mejora el tratamiento después de 48 a 72 horas del tratamiento médico, es decir, tratamiento endovenoso, también tengo que operar. Y si mi mastita ha empezado a aumentar de tamaño, si medía 4 centímetros, le hago su ecografía de control, mide 5 o 6 centímetros, también se debe operar nuevamente a estas pacientes. Peor si se rompe el absceso, ¿no? Si hay ruptura del absceso, significa peritonitis, debo operar a las pacientes. Todo esto lo vamos a poder evidenciar cuando van a presentar pues todas las características del abdomen agudo, si existe una ruptura del absceso en formación. Tengo que realizar también diagnóstico diferencial porque no todo dolor pélvico es sinónimo de EPI, entonces haré sus diagnósticos diferenciales
Gastrointestinales desde una apendicitis, una colelitiasis, una gastroenteritis aguda, renales desde cistitis, pielonefritis, litiasis renal, obstétricos desde pacientes que tienen dismenorrea, endometritis, embarazo ectópico, quiste de ovario, quiste torcido, torsión tubárica, pues prácticamente tenemos que realizar con múltiples patologías como diagnóstico diferencial. Es por eso que para EPI no hay un síntoma o signo específico de enfermedad pélvica inflamatoria. Debo realizar, pero si es mujer, ¿no? Entonces, si es mujer y tiene su embarazo y ha tenido sus embarazos previos y está en etapa de fertilidad y encima tiene su menstruación irregular y viene, no he menstruado, porque la EPI le puede producir alteraciones en su ciclo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a pensar? ¿Qué gestación? Si no menstrua, primero debo descartar si está embarazada o no. Entonces, desde embarazos ectópicos, y recuerden que EPI nos va a hacer riesgo de que desarrolle embarazo ectópico la paciente. Por lo tanto, debo realizar sus diagnósticos diferenciales ginecológicos y obstétricos. Les voy a mostrar caso de una paciente. Todo esto que están viendo aquí, les voy a mostrar en figuras reales. Aquí está. Esta paciente la hemos operado este lunes lunes que ha pasado, ha sido sometida a una cirugía. Paciente típica como tal, de 38 años de edad, multípara, 5 partos la señora y quería seguir teniendo hijos. En serio. Y ha venido con su cuadro clínico atípico, ¿no? Según ella, nunca ha tenido fiebre, según la paciente, nunca ha manchado la ropa interior, según la paciente, tiene su dolor recién de 2 semanas y que se ha intensificado en las últimas horas. Ha venido por su dolor abdominal en la parte inferior. Llega de emergencias generales me ha dicho, sí, me está doliendo aquí abajo. Es mujer, ginecología. Lo que hacen, ¿no? Entonces, mujer, ginecología. Entonces, ella con esas características, la paciente le realizan su ecografía y en su ecografía, primeramente, saca que tiene un quiste de ovario izquierdo, de ecografía. Y la señora dice, pero tengo mi quiste hace 2 años, no me está produciendo ese dolor. Se va del hospital para buscar una segunda opción y se va al frente, donde hay la ecografía marca patito, y le trae el reporte ecográfico de quiste en ovario derecho tabicado. ¿Listo? Ahora, ¿dónde está su quiste? ¿Está en el ovario izquierdo o está en el ovario derecho? Y ya con más dolor, con mayor intensificación del dolor, ya se entra como abdomen agudo. Y se entra como abdomen agudo y de repente se le hace el tacto vaginal, ya en quirófano la paciente, ¿no? Se toma la OAR, se llega, se hace el tacto vaginal y se evidencia una secreción abundante, una secreción blanco-amarillenta. Y señora, ¿desde cuándo estás manchando así de repente? Normal es. Tiempo. ¿Cuánto es tiempo? ¿1 mes? ¿2 meses? No, debe ser como 1 año, pero normal es. Entonces, creen que es normal manchar la ropa interior. Se abre la cavidad pélvica y dentro de la cavidad pélvica, si el reporte ecográfico nos dice hay un quiste, ¿qué es lo que haremos? Primero tenemos que buscar el quiste, ¿no? Ahora, ¿dónde está su quiste? ¿Es en el ovario izquierdo, es en el ovario derecho o es en los 2? Y visualizamos primero su quiste. Aquí está. ¿Ven su quistecito? Este es el quiste de paredes finas, regulares, con contenido líquido en su interior. Y después de revisar el quiste, ¿qué tendremos que revisar? Todo, ¿no? Desde trompas y útero. ¿Qué creen que es esto? ¿Esto? ¿El intestino? No, la trompa. Su trompa uterina estaba totalmente dilatada, edematizada. ¿Ven estito? ¿Este amarillito? Pus. Significa que estaba haciendo una salpingitis con una formación de un absceso tubárico. La señora supuestamente nunca ha tenido fiebre. Sus laboratorios, leucocitos, 13.000. ¿Listo? O sea, no tienen estas pacientes, no van a tener simplemente la característica típica, una leucocitosis marcada, la sintomatología de fiebre. Puede que no tengan estas pacientes. Por eso es que en algunas pacientes se necesita hacer la laparoscopia o la laparotomía para la visualización directa. Pero tenía su secreción, ¿no? Su dolor abdominal y su secreción abundante de 1 año aparentemente. Drenaje de la pus, ¿ven? Todo esto es pus, todo esto es trompa, esto que están viendo como un intestino es trompita, todo esto es pus. Se tiene que drenar y aspirar la pus.
La otra trompa, ¿cómo se encontraba? Miren, como un choricito, ¿ven? Todo esto es la otra trompita, totalmente edematizada. Por lo tanto, tenía una salpingitis bilateral, una formación de absceso tubárico en el lado izquierdo, y su absceso y su quiste tabicado del lado derecho no era más que su trompa, que se encontraba pues prácticamente plegada, pero el ecografista nos ha descrito como quiste tabicado. ¿Listo? Y es lo que habíamos visto, la imagen en forma de rueda. Nuevamente, ¿ves sus fibras aquí? Estas fimbritas, como una manito, como unos deditos gorditos. Todo esta es la trompita y estas son sus fibras totalmente edematizadas. Y aquí está su quistecita. Su quiste que se estaba a punto de reventar como un quiste hemorrágico alado. La trompita, pues prácticamente después de haber drenado, se drena, pero la trompa no va a volver a su tamaño normal. Está edematizada, está inflamada. No va a tornarse el tamaño chiquitito nuevamente. Queda esta paciente en proceso de observación después de haber drenado y colocado sus drenajes, porque se ha colocado un drenaje, de que verificar de que nuevamente entre en proceso infeccioso y no se tenga que reintervenir. Y todo lo que están viendo aquí es formación de adherencias, esto que se está mostrando con la pincita, formación de adherencias, todo pues prácticamente plegado dentro de la cavidad pélvica. ¿Listo? Entonces, eso es todo, chicos, de enfermedad pélvica inflamatoria. Dime. ¿En qué fecha es mejor hacer la ecografía para ver los quistes? La fecha de ciclo menstrual. La mitad de tu ciclo menstrual te vas a hacer una ecografía por quiste de ovario. ¿Listo? Quiste, estamos hablando de quiste. Pero enfermedad pélvica inflamatoria como tal en cualquier momento. No necesitas una especificación. ¿Listo? Para tus quistes de ovario, ¿por qué? Porque va a haber un proceso de ovulación. En realidad, esto lo vamos a ver en el tema de formación de síndrome de ovario poliquístico, que tenemos un tema específicamente, en realidad tumores benignos de ovario, se considera parte del tumor benigno. Existe el proceso de la ovulación como tal, y existe la fase del ciclo pre y postmenstrual, que esta va a estar asociado con el tamaño del endometrio. ¿Recuerdan el efecto hormonal? El efecto hormonal que va a producir en el ciclo menstrual. Primero, ¿qué es el esto? Ahí nos estamos pasando a otro tema, ¿no? Pero bueno, por el efecto de estrógeno y progesterona, porque se vale primero hay la liberación de la luteinizante y la folícula estimulante, que hace que se liberen los óvulos y se forme el folículo primordial. Se está formando el folículo primordial y se libera. Y después de eso viene la etapa de la progesterona. Durante esta etapa también a nivel del endometrio existe el crecimiento del endometrio. Cuando queremos realizar una ecografía para ver el tamaño del endometrio como tal, tenemos que realizarlo el segundo o tercer día del ciclo menstrual. ¿Por qué? De tu ciclo menstrual, no de la menstruación. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en esta etapa va a estar empezando a crecer el endometrio y no nos vamos a confundir con una hiperplasia endometrial. Pero en los quistes de ovario, si bien en esta etapa lo vamos a poder visualizar como tal la formación de quistes, porque recién van a estar en crecimiento, en la mitad del ciclo va a estar en ovulación y vamos a ver el efecto de la ovulación como tal. Si ven, va a haber un folículo primordial, solo uno es el que crece, pero si encontramos varios formación de aparentes folículos del mismo tamaño, esto no es folículo, estos son quistes de ovario. Estamos hablando de un ovario poliquístico, si son varios que se están formando. Porque en la etapa de ovulación solo uno es el que se desarrolla, solo uno es el que se libera. ¿Listo? Solo uno se va a liberar. El folículo primordial va a crecer, se va a liberar y después de liberarse se rompe y en algunas pacientes, en algunas mujeres en el proceso en que se está produciendo la ruptura de la liberación del folículo tienen un dolor. Tienen dolor y este líquido que ha liberado se queda en fondo de saco y se aparenta como líquido libre en fondo de saco, pero este es escaso. ¿Listo? Y cuando se está produciendo la liberación de este óvulo, que solo uno ha desarrollado, los demás no van a crecer. Y pacientes que tienen quistes de ovario, estos sí se van a encontrar aumentados de tamaño en su totalidad y los vamos a poder evidenciar. ¿Listo? Doctora, respecto al tratamiento triconjugado, ¿se puede usar en cualquier estadio? 1, 2, 3, 4 de fin. El tratamiento triconjugado es en todas las estadios. ¿Listo? Gracias. Porque
14 días de tratamiento. No hay 7 días ni 10 días. 14 días de tratamiento. Esto es sistémico, ¿no? Tratamiento vía vaginal es otro tratamiento con los óvulos. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Vamos al otro tema. ¿Qué hora estamos? Ya, bueno, ya son las 10, 14 salimos. Ya, bueno, pero no estamos retrasados, chicos. Recién he visto este tema con el otro grupo, eso estamos igual. Si no hubiéramos estado adelantados, pero con 1 o 2 temas ustedes, si ustedes quieren, tienen que dar 1 o 2 temas más en su parcial. Pero están ahora. Tenemos que reemplazar una clase que hasta ahora no me han dado fecha. Ni bien me den fecha o me asignen, puede que sea antes o después de la vacación, no lo sé. Entonces la reemplazamos o si es después también se reemplaza la clase. Pero no están en déficit de temas, ¿ya? Están a la misma par de los temas que tienen su otro grupo, de los temas que tienen los. Doctora, ¿hasta qué fecha estaríamos en clase? Termina julio es el receso, su vacación de invierno, todo julio ahora creo que es su vacación de invierno. Y retornamos creo el último sábado de julio. Creo que 31 o 30. No, en mi cronograma tengo que ustedes están retornando el último sábado de julio. Entonces terminaría concluyendo este mes. Sí, julio se termina. O sea, tenemos todavía clases para avanzar de julio. Y desde en agosto nuestro examen es el 11 o 12 de agosto. 11 de agosto nuestro examen. O sea que todavía hay temas para llevar. Muy bien.